que referirnos al Maestro. La Biblia se resume realmente al sacrificio de Dios o el amor de Dios hacia el hombre enviando a su Hijo para rescatar al mundo que había creado y que de alguna manera fue apartado por el engaño de Satanás y que de alguna manera es peleado en el corazón del hombre por la humana naturaleza carnal que habita en nosotros. Si alguien en el mundo no tiene el anhelo de pecar, es marciano, es de cualquier otro lado. Es de Saturno, de Urano, de Plutón, de alguien en un lugar. Porque todos los que estamos aquí tenemos anhelos y deseos del pecado. ¿Por qué? Por nuestra humana naturaleza. Pablo mismo nos hablaba y decía que lo que él no quería, eso hacía. Y decía, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me tira a hacer cosas que no quiero o que me hace hacer, pensar, decir cosas que no quiero? Esta humana naturaleza con la cual peleo y con la cual el Señor realmente sabía, y nos dejó un versículo que dice, si alguno quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿A cuántos de ustedes les gusta negarse a sí mismo? Hoy si fueron honestos conmigo. Porque a todos nos gusta ser los campeones. ¿O no es verdad? A todos nos gusta ser los campeones. Cuando hablamos acerca de lo que es la Santa Cena, nos tenemos que referir a ella como un sacramento, como una práctica espiritual que no tiene relevancia alguna con un grupo específico. Religiosamente los hombres han tomado ciertas circunstancias y han puesto reglas sobre algunos sacramentos. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Para que la gente se afirme en Dios, muchas veces la iglesia o las denominaciones han hecho o han limitado la Santa Cena a personas que no están bautizadas. Porque cuando uno se bautiza, básicamente, como usted lo conoce, uno reconfirma la fe que uno ha hecho en el Señor. Con el corazón creemos y con la boca confesamos. ¿Es así o no es así? Usted cree con el corazón, pero confiesa con su boca. Usted puede decir, yo creo en Cristo, y hoy en la mañana, ¿para qué vas? No, es que tenemos una reunión, mira qué bonitas las reuniones que tenemos. ¿Y de qué son? Son unas reuniones positivas, vea. Hay gente que habla así, o hay gente que todavía de alguna manera esconde una afiliación espiritual o cristiana. Había un hermano de la iglesia en la cual asistía, que cuando lo veía uno en la calle, le gritaba desde el taxi que trabajaba, hermano, Dios lo bendiga. Y muchas veces hubieron algunos hermanos que estaban siendo acompañados de mujeres que no eran sus esposas. Y en ese momento, las otras personas se daban cuenta de las afiliaciones. Bueno, ¿y por qué uno me ha dicho que soy cristiano? Es que a mí los cristianos no me gustan, que los dejaban ahí. Él trataba de alguna manera hacer justicia sobre algunas cosas. Mas nosotros, en sentido voluntario, con nuestra voluntad y con nuestro corazón estamos aquí. Si alguno está obligado aquí, se puede salir. Si alguno está obligado, se puede salir. Si quiere.
Es bien interesante en la Biblia, porque vamos a ir a Primera de Corintios. Y usted me va a decir, hermano, pero ¿por qué la Santa Cena no se instituyó directamente? ¿Por qué hacia la iglesia no fue instaurado? ¿O por qué no fue Pedro en su momento? Si tanta algarabía en la iglesia tradicional habla acerca de él como el primer papa, el primer papa. No realmente es así. En griego, Dios es la petra, la piedra fundamental. Y Petros, de donde viene la palabra Pedro, es un pedazo de piedra. Es como aquí, yo veo bastantes Petros, personas sobre las cuales, Pedro, sobre las cuales está fundamentada la fe, y a su vez cada uno de ustedes puede servir como líder o como alguien que empuje a los demás a la fe, o como alguien que sirva a Dios para la diseminación no solo de la fe, sino para el beneficio de los demás. Y nos preguntamos de una manera, y yo me he hecho la pregunta, no sé si usted, ¿por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Jacobo? ¿Por qué no fue cualquiera de los otros apóstoles? Si ellos estuvieron con Jesucristo. ¿Y por qué fue realmente Pablo el que luego establece esto? Ahora, ciertamente Pablo, aun cuando no había estado ahí, Dios lo llevó, le mostró cosas, incluso cosas que dice que no fueron dadas al hombre para que las conociera. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 23. ¿Tenemos? Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y usted me va a preguntar cómo Pablo puede estar diciendo si él no estuvo en el lugar, y debo de decirle que él todavía dice, y yo como un abortivo fui considerado por el Señor. Y realmente la obra de Pablo es tan grande, y le voy a contar algo divertido. La obra de Pablo es tan grande que Mario Sabán, un judío que conozco, habla o establece acerca de Pablo como el fundador del cristianismo y no Jesucristo, al cual él califica como un profeta. Y los judíos, para quitarse a Jesús de la función del generador del cristianismo, están tratando de definir que Pablo fue el generador de una nueva corriente, que Pablo sobreentendió algunos apóstoles, sobreentendió algunos rabinos, y que Pablo fue el que se orientó de manera incorrecta y que fue y cambió totalmente la realidad de lo que es la halajá judía, o lo que era la práctica cristiana, la práctica, perdón, que se hacía en ese momento sobre el pueblo de Israel, sobre aquellos que tenían la ley como base fundamental. Ahora, debo decir que como cristianos pelear contra la ley no nos conviene, porque ciertamente la ley es una sombra de todo lo que vendría.
Y la ley es la base fundamental que nos establece ciertas normas y reglas con las cuales iba a ser de alguna manera medido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una regla y es la ley. La ley lo marca hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, la ley nos hacía a nosotros pecadores. La ley nos condenaba. La ley nos decía que no íbamos a ser salvos sino si cumpliésemos exactamente la ley. Por eso para el judío, al momento de ser condenado, dice ellos, al momento de ser juzgado, quien lo va a juzgar correctamente es Moisés, porque fue el único que ha cumplido toda la ley, y quien lo va a defender es Elías, el máximo de los profetas. Por eso cuando usted va, y le digo, cuando lo inviten a alguna casa judía, usted va a ver que hay una silla siempre vacía. Dicen ellos en la silla dice, ¿y esa silla? Oh, la silla de Eliahu, de Elías. Porque ellos quisieran que estuviera, le dan la bienvenida siempre porque es el que lo va a defender, como queriéndose quedar bien con él. Entonces, cuando hablamos acerca de todo lo que viene y como la manera como nosotros tenemos que amalgamar este hecho que vamos a hacer ahora, tengo que decirle que hay circunstancias realmente complicadas que en algún momento definido nadie nos los ha dicho. Y generalmente nosotros tendemos la circunstancia más de salirnos del huacal, como dice el salvadoreño, que estar adentro. Y le voy a contar una historia pequeñita. De niños, una prima nos dejó, ella se fue a la tienda a comprar unas cosas y nos dejó, dijo, cuídenme cuídenme esta olla. El problema es que la olla estaba llena de cangrejos. Y ella le puso nada más de tapadera una madera que no pesaba mucho. Imagínense la película de horror de 4 niños viendo que los animales emergían con esas patas feas y peludas y los 4 gritando a más no poder y esperando que nuestra familiar viniera lo más pronto posible. Pues cuando vino, todos los animales andaban en el suelo caminando. No los podíamos detener. No podíamos realmente hacer nada por esto. Y muchas veces, en algún momento de nuestra vida, nos pasan circunstancias similares. Cuando vamos a la palabra, tenemos que ver que la iglesia muy religiosa dicta normas que el Señor no dio, dicta cosas que Dios no dejó escritas. Y los apóstoles o los seguidores del Señor son los encargados de poner en el carril las cosas. ¿Cuántos tienen un pastor aquí? Me estoy refiriendo al Señor. Porque con respecto a mí, algunos no van a decir amén. Yo lo sé. A mí no me va a usted decir sí o no. Porque los pastores Dios no nos ha puesto para que nos amen. Porque quien tiene que amar usted es al Señor. Nosotros somos los que quedamos en el medio, ¿verdad? De hecho, yo a veces me río con mi esposa y le digo, a esta hora ya el domingo en la mediodía los hermanos han de estar comiendo al pastor, ¿verdad? Pollo al pastor, ¿verdad? Sin embargo, los siervos del Señor son los que manda el Señor para establecer la línea de la cual no nos podemos apartar. Sin embargo, como hombres podemos errar, así que tenemos que estar lo más apegados a la Biblia. Leamos entonces ahora el versículo. Yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, ¿verdad? 23. Yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, esta era la costumbre judía, era la Pascua. El pan era pan sin levadura, lo que ahora es conocido como matzá.
que es una como galleta delgada, firme, un poco difícil de digerir, pero es bien firme y no tiene levadura. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene levadura? Porque para los judíos la levadura es signo del pecado. Y le dan un nombre específico. Ahora, dice, tomó pan. Y habiendo dado gracias, ¿por qué? Porque siempre tenemos que dar gracias a Dios por todo. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. O tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó, y aquí debo de decir algo importante. El único pan que descendió del cielo y lo establece el Señor es Él. La semejanza anterior de esta era el maná. ¿Se acuerda cuando el pueblo estuvo en el desierto y milagrosamente Dios le daba de comer y le daba de comer maná? El maná era el alimento por excelencia. Si usted quiere una dieta totalmente regulada, buena, magnífica, mejor que una dieta keto, mejor que todo, que tenía todos los elementos y vitaminas y todo, el maná. El maná. Ese se anticipaba como un tipo de lo que vendría, que era el pan que se iba a descender del cielo y que era nuestro Señor Jesucristo. Y no íbamos a tener más hambre si comiéramos del tal. Y dice, asimismo tomó, lo voy a explicar algo después, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, cuando hacemos el sacramento de la Santa Cena, tenemos que acordarnos del sacrificio del Señor. Hacemos la Santa Cena y lo hacemos con extrema confianza, con extremo arrepentimiento. La gente que normalmente peca, ¿qué es lo que pasa? No viene a la iglesia. Hay gente que mejor decide quedarse en su casa y no venir a la iglesia. Yo más o menos sé de 3, 4 personas que yo sé, hoy no van a venir, yo sé, y no vienen, nunca vienen. Porque normalmente no quieren cambiar circunstancias de su vida estando en pecaminosidad. Ahora, ¿puedo venir a la Santa Cena si he pecado delante de Dios? Dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanza la benevolencia del Señor. Hijitos míos, dice Juan, primero de Juan. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. No para abusar, por supuesto, ¿verdad? Pero significa de que si metimos la pata sin querer, podemos volver a Dios. Pero no son con todas las cosas. Y debo de decirle, todos los pecados que cometamos, Dios nos puede perdonar. Pero la consecuencia la vamos a lidiar. Si alguien comete un pecado y se roba algo que no le corresponde, Dios lo va a perdonar. Pero toda la vida va a tener usted la sombra encima de que es un ladrón. Porque la gente siempre dice así. A 3 casas de acá, vivió una señora, ya falleció ella. Y vivían otros vecinos contiguos a ella que ya no están acá, puedo hablar libremente. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ella estaba haciendo uso del esposo de la vecina, ¿verdad? Y siempre que nos acordamos de esa señora, no sé por qué nos acordamos de las circunstancias que sucedieron. Posiblemente ya pidió perdón a Dios, y sí pidió perdón a Dios. Pero la consecuencia es que siempre va.
siempre los hombres van a medir las circunstancias. O como el dicho, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Por qué? Porque cuando usted es cachado en una mentira, todo lo que después puede decir ya no va a ser creíble. Por eso los hombres cuando lo ven con otra mujer y la esposa lo mira y dice, no, yo no era. Y se cansan hasta el cansancio de decir no, ¿por qué? Porque si aceptan una vez van a tener que aceptar todas las veces. Ahora, quiero hablar un par de cosas que son importantes, que casi nunca lo decimos. Primero, cuando Dios dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hablando del pan, y este es el vino, es la sangre, esa copa dice, es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La Iglesia Católica, el sacerdote hace algo totalmente diferente, porque ellos creen en el misterio de la transustanciación, y la transustanciación es el hecho milagroso mediante el cual el pan y el vino que están siendo utilizados en ese momento se convierten literalmente en la sangre y en el cuerpo del Señor. Teológicamente no es correcto, ¿por qué? Porque es como que cada vez ellos mataran adrede al Maestro, mataran adrede en cada acción a Jesucristo, como que lo estuvieran matando continuamente. Y teológicamente no es así. Por eso nosotros tenemos que decir que los elementos son un representativo, mas no los convertimos. Nuestra imagen no es convertirlos en el cuerpo ni la sangre del Señor, sino hacer un representativo de ellos para hacer que esta acción que hacemos, que este sacramento que cumplimos, sea con la máxima reverencia posible. Porque Dios no nos mandaría, Dios nos manda a tomar sangre, ¿verdad que no? O la iglesia, mire hermano, le toca la transfusión a ustedes, pues, la sangre de la hermana, una de cada va a tomar, ¿verdad? No es así, Dios no nos manda a tomar sangre. Aquí no hay ningún vampiro que yo me acuerde, ¿verdad? Porque yo sepa, no los hay. Eso. Segundo, dad gracias. Dad gracias. A nosotros se nos olvida dar gracias sobre las cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es, una de las capacidades o características que Dios nos da es de dar gracias. Y el primero que tenemos que dar gracias es a Dios. Cuando abrimos los ojos, usted abre los ojos y algunos amanecen bravos, ¿verdad? Enojados. Cuando despertamos tenemos que darle gracias a Dios porque hemos despertado. Yo voy a traer a predicar a un amigo, él es un pastor bautista, Luis Mario Cortés, un buen amigo de la infancia. Él tenía una hija de 15 años, aparentemente sin ninguna enfermedad, y a los 15 años un día se durmió y ya no despertó, se murió mientras dormía. Y hasta el día de hoy él carga el dolor de la circunstancia que pasó, de saber que nunca se dieron cuenta que su hija tenía un problema, nunca le buscaron que ella tenía algo más, jamás dijo ella que le dolía algo o que tenía esto o aquello, nunca jamás, pero murió. Hay gente que se duerme todos los días y ya no amanece. Y usted no puede decir, yo soy campeón, yo soy una campeona de Dios, y como todo, vea. Hasta pobres las hermanas, a las pobres hermanas como de alguna manera se las engañan, ¿verdad? Las llevan a seminario, hasta les ponen coronas encima, ¿verdad? Porque crean que son reinas. No necesitamos tener una corona encima para saber que la sangre de Cristo ha hecho que nuestro valor sea un valor incalculable. En el mundo hay un cuadro famoso, la Gioconda, la Mona Lisa, y tiene un valor. El valor que tiene es un valor intrínseco, no tiene valor. Es tan grande por la fracción con la que se vendería, no sé si $1,000 trillones, no sé cuánto podría valer ese cuadro. Así que le dan un valor, no es intrínseco, no tiene valor. Pues la sangre de Cristo vale mucho más que eso. Sangre de Cristo vale mucho más que eso.
Y cuando tenemos que ver lo que valemos, valemos más que eso. Valemos la sangre de Cristo y eso nos da un valor incalculable. Y usted dice, hermano, pero ¿cómo tengo un valor incalculable? Pero no ando ni 5 en la bolsa. Es que el problema no es ese. El problema es que usted está pensando en los cheques, pero no está pensando que el dueño del banco es su padre. Es como el hijo del pródigo. El hijo del pródigo trabajaba en la casa, vivía en la casa, mas nunca había tomado las cosas que le correspondían o le pertenecían. Y cuando llega su hijo, su hermano, el que había malgastado su herencia, se enoja contra el padre. Le dice, padre, mira, viene este que gastó todo el dinero de su herencia y tú le haces fiesta y le das anillo y haces esto, y le dice, hijo, pero si tú estás aquí, todo te pertenece, ¿sabes? Tú puedes tomar lo que quieras cuando quieras y te pertenece. Ahora, tampoco es para andar abusando y de querer creer de que nosotros podemos tener tal o cual cosa, porque nos podemos enfermar como hombres y podemos cerrar la vocación. Ahora, dar gracias a Dios, los judíos lo hacen de una manera obligatoria. Antes de comer pan, cuando se va a comer, siempre se dicen 2 oraciones. Y una oración es sobre el pan y sobre la comida, y otra oración es sobre el vino, que es el que se toma. Y dicen los judíos, Baruch atah Adonai Eloheinu hamotzileh mijares. Bendito seas tú, Señor, de nuestro reino universo, que nos dice el fruto de la tierra. Y luego dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borré perría gefen. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, que nos dice el fruto de la vida. En el caso del vino, ¿qué es lo que toma? Algunos aquí dirían, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borré coca la constancia. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, que nos dice la Coca-Cola de la constancia. Si trata de hablar en hebreo, ¿verdad? Ahora, les digo esto ¿por qué? Porque una de las premisas fundamentales que ahora permea en la vida del hombre es creer que Dios no tiene circunstancias sobre su vida y que Él es el que normalmente tiene que meter o no a Dios en sus cosas. Algunos creen, por lo menos un ejemplo, Carlomagno conquistó Tiro. Cuando llegó a Tiro, Carlomagno llega, y cuando llega, los de Tiro se van hacia una isla cercana. Viene Carlomagno y dice, bueno, Alejandro el Magno dice, vamos a hacer algo. Vamos a botar todas las casas de la ciudad y vamos a echar eso al mar. Y vamos a hacer una mega rambla para llegar y conquistarlos. No le alcanzó. Y dijo, se puso a pensar, no, vamos a barrer la ciudad y vamos a sacar toda la tierra. Vamos a dejar una planicie nada más. Y con todo lo que hicieron, alcanzaron a llegar a la isla y lo conquistaron. Carlomagno le pudo decir, a mí no me importa Dios, ni el Dios de Israel, ni nada. Pero él cumplió el objetivo de Dios, aunque él nunca lo supo. Porque la profecía dada a Tiro era, Tiro, tú vas a ser un tendedero de redes. Entonces la gente, aun cuando crea en un momento definido que ellos son los propios artífices de su destino, es la cosa más horrible que hay. Porque para nosotros, que le hemos dado nuestra autoridad a Dios, sobre todo, sabemos que Él es el que administra nuestra vida. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Es el que nos tiene aquí o no nos tiene aquí? Así es, amén. Sí. Mire, esta semana me daban la clave a mí para, si me quiero hacer ciudadano suizo. Fácil. Fácil. ¿Saben que si yo me quisiera hacer ciudadano suizo es la cosa más fácil que existe? Pero le dije a esta persona con la que hablamos, lo que pasa es que nosotros no nos movemos ya por nuestra voluntad, sino por la voluntad de aquel que nos manda, de aquel que nos gobierna. Y posiblemente las cosas van a ser tan fáciles y uno va a llegar con la carita para que le digan así, le van a decir, miren, no. Como cuando yo tenía todas acá mis cosas vendidas para irme a Israel y todo se me frusó. ¿Por qué? Porque ya no era el lugar donde yo iba a estar. Yo creía que era el lugar.
tuve que darle gracias a Dios porque Él me ayudó a tomar decisiones que posiblemente yo las hubiera tomado mal. ¿Cuántos de los que hay aquí hemos tomado en alguna ocasión una decisión y no la hemos llevado a cabo porque Dios nos ha puesto en el centro? ¿Sí o no? Sí, yo como soy un pastor así honesto, les voy a contar. Por supuesto no estaba casado, ¿verdad? No había pateado el cable, la verdad, ni nada, ¿verdad? Pero me había alejado de Dios por el trabajo. Tenía casi 6 meses sin ir a la iglesia y empecé a pensar como mundano, ¿verdad? Y una doctora me dijo, mira, vamos en la tarde al mar, bien rico, como a las 5 o 6 tarde bañando en el mar. Luego regresarse y me dice, hey, vamos mañana, le dije, vamos. Hasta ahorita tengo mi calzoneta ahí. No, ya no, ¿verdad? Me casé yo, ¿verdad? Se quebró el pie, fíjense. Bajando el apartamento y se quebró el pie. O sea, yo no he pecado no porque soy campeón, sino porque Dios no lo quiso. Porque Él lo impidió. Vea que la cosa es diferente con nosotros los cristianos y por lo que tenemos que dar gracias. Y con lo que es referente a lo que comemos y lo que hacemos. Hay religiones que dan gracias después. Y hay gente que me dice, ¿por qué da gracias antes? Porque incluso cuando demos gracias antes, sin tener lo que vamos a tener, ya Dios tiene conciencia de que nos va a bendecir. Le voy a contar la historia. Un amigo estaba en su cuarto un día, solito, sin poder salir de su casa, no tenía absolutamente nada de dinero, no tenía nada en la alacena, la refrigeradora estaba llena simplemente de agua. Y él se sentó en la mesa, ordenó la mesa y con alimentos imaginarios le dio gracias al Señor. Señor, te doy gracias por los alimentos que me vas a dar. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y poderoso y bueno y porque siempre me muestras tú tu grande bondad. A través de la ventana el vecino estaba cortando el césped y le dijo a la esposa, mira, prepárate un plato de comida. No, si es que ya no tengo, pero tenés pan, le digo. Mira, tengo un pan dulce ahí, un pan francés, le digo. Ponerle frijoles aunque sea ahí. Y café, meterle ahí unos sobres de café hasta con azúcar, ve ahí. Una bolsita con azúcar. Y se la vamos a tirar a este ahí. Y ya vas a ver que el tonto va a creer que Dios le ha dado la comida. Y somos nosotros los que le hemos dado la comida. De tal manera que cuando el hermano terminó de orar y todo, y empezó a leer la Biblia, de repente oyó el ruido y vio la comida que estaba ahí. Él lo abrió fácilmente y comió alegremente la comida que el Señor le había dado. Aquellos nunca se percataron que era Dios el que los había tocado. Ellos creían haber engañado a aquel, pero Dios haciendo su obra con aquel. Y nos toca muchas veces así, a cada uno de nosotros, ir viendo lentamente cómo Dios responde a nuestras oraciones y peticiones, pequeñas o grandes. Pero tenemos que dar gracias y Dios nos da las palabras a paso a paso. Tomó el pan el maestro y lo primero que hizo es dar gracias a Dios. Hay casas donde el pavo es el más gigantesco que hay, pero nadie da gracias a Dios. Y si alguien da gracias a Dios, yo llegué a una casa una vez y cuando iba a orar me dijo la persona, aquí no puedes orar. ¿Por qué? Le dije, porque aquí Dios no nos ha dado nada. Me dijo, yo soy el que ha dado todo. Ah, ok, está bien, le dije. Pero así, con los ojos abiertos, yo en mi mente, Señor, gracias por el obra. ¿Por qué? Porque esa persona que está parada ahí puede ser alguien que esté enferma y que muera y no sabe. Entonces, lo primero para el sacramento es tener los elementos y luego tener gratitud delante de Dios. Yo no estaba muy cerca de Dios en ese tiempo, estaba más metido en otras cosas. Y fui a ver la película de la Pasión y yo la vi como una mega película de terror, así, de sangre por todos lados y que le daban duro a este hombre y que lo tiraban por aquí, por allá, ve ahí.
Y yo les decía, no, o sea, que esta es una carnicería lo que le pasó al Señor, ¿verdad? Pero cuando volví al maestro y con el corazón de uno se enternece, yo no soporté ver la película. Me puse a llorar sabiendo de que eso me tocaba a mí, que esos garrotazos eran míos. ¿O quién de los que estamos aquí no merecemos nuestros garrotazos? Todos. ¿Quién de los que estamos aquí no merecemos realmente 40 menos 1? Me gustaría. Si uno de niño 2 hinchados le dan a orinar, se vaya afuera en la calle uno. Quería que le estén abriendo la piel completamente así, con látigos que tienen fragmentos irregulares de metal, y cuando los jalan abren completamente el tejido, incluso vulnerando la parte de los órganos internos. La exposición de sangre. Yo le pediría a 3 hermanos aquí que dejaran sacar sangre así, pinchada, ¿verdad? Y le aseguro que le pongo la agujita en uno de los dedos y hasta casi se desmaya del dolor. Y al Señor lo golpearon de una manera increíble. La fuerza de los romanos eran catalogados, eran vistos como fuertes, como hombres que llegaban y destrozaban. Una fuerza descomunal. Un romano podía defender 1 kilómetro cuadrado, no sé si son 13 o 16 personas, contra todas ellas. Él tenía la capacidad, y esos son los que le ponían, le cubrían el rostro al maestro y le golpeaban. Era como si Mike Tyson estuviera frente al maestro y lo golpeara, y luego sin guante, que duele más y hace más daño, y luego le dijeran, dinos, profetízanos quién te golpeó. Y el maestro teniendo que saber quién era, pero callándose la boca por amor a nosotros. O de aquella madre que va en el bus en El Salvador, se dio este caso. La madre va en El Salvador, la hija es vendedora de drogas, y ambas, la mamá le ha dicho a la señora que le lleve la tombilla llena de todas las drogas que iban en un bus para Oriente. Y la policía que ya le seguía la pista a esta muchacha llega. Y lo que hace la madre es, cuando la policía se acerca a la muchacha, ella agarra la bolsa llena de cosas y la hace que es de ella. Y le dice, ¿esto es suyo? No, esto es mío, le dice. Y una hija teniendo el dolor de ver a una madre pagando una pena larga que ella debía de cumplir. Si hemos visto escenas así que duelen el corazón, en la escena del maestro es totalmente ultra mega más grande que cualquier cosa. Si a alguien le ha dolido la muela alguna vez, el dolor de la muela, uno siente que le duele hasta el cabello más chiquito que hay en el dedo pequeño del pie. Ahora literalmente le puedo decir yo como médico que el maestro tenía un dolor tan generalizado, no sabía qué le dolía más, porque todo su cuerpo era un cúmulo de golpes y heridas. Pero tenía que tener una característica, y era que tenía que ser un cordero perfecto, al igual como lo vimos allá en Éxodo. ¿Se acuerdan en Éxodo? En Éxodo vimos que se ofreció un cordero que tenía que haber sido dado para las personas, y con ese iban a evitar que entrara el ángel de la muerte y matara a los primogénitos. Allá en Éxodo capítulo 12 versículo 3, ahí está la ordenanza donde se le dice que tienen que preparar un cordero y que tenían que comerlo entre la familia, y la sangre ponerla en el dintel, la sangre ponerla en las puertas. Y el ángel de la muerte no iba a pasar.
Y cuando usted dice en la Biblia que el Señor nos lava con su sangre preciosa, yo no sabía qué era ser bañado en sangre, y cuando me hice ginecólogo, obstetra, perdón, entendí lo que era eso. Y más de alguna señora me ha bañado en sangre, me ha tirado cantidades industriales de sangre, el parto, y me he tenido que ir a bañar, cambiar y desinfectarme y todo lo que usted quiera. Pero el sentido espiritual es la sangre del Cordero lo que hay en nuestra vida. Una barrera contra Satanás no puede pasar. No hay autoridad del enemigo para cada uno de nosotros. Ni ninguna arma forjada contra nosotros puede prevalecer, a menos que nosotros seamos los que estamos metidos en las circunstancias y Dios no esté allí en el asunto. De lo contrario, Dios siempre está con nosotros. Él está ahí para hacer una obra grande. Dios está ahí. Ahora, lo primero, como les decía, gratitud. ¿Gratitud de qué? Gratitud de lo que Él ha hecho en nosotros, de la vida que nos ha dado hasta el día de hoy, hasta este momento preciso. Me acuerdo un día predicando, le dije, hermano, ¿sabe quién es el culpable de todo? Satanás. Y se vino un gran temblor tremendo. Los hermanos, mire, no hable de Satanás, hermano, que mucho tiempo aquí. No se preocupe, fue una acción así, coincidente que hubo. El enemigo no puede venir y atacarnos y tocarnos. Desde afuera puede influenciarnos, pero no puede hacer nada, porque tenemos el sello del Espíritu Santo y porque su sangre preciosa nos llena. Ahora el pan tenía que ser partido. Y cada fragmento, yo no sé, yo me imagino, puede ser que algún teólogo me diga que estoy haciendo algo que no debe ser, pero cuando veo el pan, y nosotros no lo hacemos así, ya lo tenemos preparado y todo, ahora ya higienizado, usted lo va a recibir en su bolsita cabal, ¿verdad? Pero cuando lo quebramos el pan y hacemos el sonido de frac, pareciera que es cada golpe, cada acción que el maestro recibió. Pero porque me acusarían de marero aquí, ¿verdad? Pero yo le dije a algún hermano, hermano, ¿quiere sentir los llagas de Cristo? Vengan todos los hombres, vamos a repartirle aquí bendiciones al hermano, ¿verdad? En una iglesia golpeaban a los hermanos con cinchos, el que pecaba, lo agarraban y hacían 2 líneas de hermanos con cinchos, y el que pasaba enfrente decía, por el amor a Cristo, resisto las penas, decía, y le pegaban el primer cinchazo y iba pasando hasta el final, ¿verdad? Era una manera de ellos de poder poder purgar el pecado. Nosotros no creemos nada de eso, pero sí creemos que hubo un sacrificio perfecto. Pero como digo, a veces cuando digo la Santa Cena, para mí es una celebración agridulce, porque tiene lo de amargo, de que nosotros amamos al Maestro por lo que hizo. Que alguien nos amara sin pensarnos si nosotros lo íbamos a amar o no. Esa acción fundamental del Maestro de dar su vida por nosotros, aun cuando nosotros lo negáramos en algún momento definido, aun cuando nosotros creíamos que era simplemente una simple religión, aunque nosotros creyéramos que simplemente era algo que, y como decían en los pueblos, ¿verdad? Ya te hiciste evangelio, ¿verdad? Ya te hiciste aleluya, ¿verdad? O ya te hiciste come gallina, ¿verdad? Pues con los hermanos donde van ahí, a la hermana le mataba una gallinita, ¿verdad? Para que comieran. Y el Maestro dice, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo no sé, hermano, yo no soy bueno para matar gallinas ni para matar animales, no, me duele. Me gusta comer animales como cabras, peligüeros, pero yo una sola vez aguanté ir a ver un animalito que mataban. Mire, el animalito lloraba como un niño y yo no podía dejar de pensar en el dolor tan grande que le estaban poniendo a ese pobre animalito. O la gallina, una vez tenía una gallina en casa y había un primo ahí, y el pobre no hallaba cómo y la agarró del cuello, ¿verdad? Y como que si era
matraca, le dio vuelta y la gallina con la cabeza doblada salió corriendo. Otro la puso con el corvo y le dio con el corvo y sin cabeza la gallina salió tirando sangre por todos lados. Ve ahí. Ensangrentó todo. La muerte, mis hermanos, es dolorosa, triste, fea la culminación de la vida de alguien. Y el Maestro lo hizo por nosotros, lo hizo por usted, lo hizo por mí. Y su sangre, yo voy a decirle esto, lo que somos de la generación del 80, la mejor música cristiana era de los 80. Lo siento por los reggaetoneros de que solo hay un cada saca. ¿Qué la lleva? ¿Qué la lleva a la iglesia? ¿Qué la lleva? ¿Qué la lleva? No, hermano. Pero lo cierto es que usted y yo oímos a Miguel Casina cantando esa sangre es por ti. Y la dramatizamos. Yo aunque era gordito, yo hice un Jesús algo gordito, pero me maquillaron y todo lo demás para que pareciera que no. Pero cuando estábamos en el papel, realmente, mis hermanos, o sea, sentíamos algo complicado. O sea, el hecho que se le... Y le voy a decir esto, lo más triste, ¿sabe qué es? Que el que le está dando los latigazos a uno se le va la mano. Y yo vi en el que hizo la película La Pasión, Jim Caviezel, que dice que cuando lo estaban dando los azotes, le pusieron algo que lo protegía. Pero el que lo estaba golpeando midió mal y le pasó el látigo y él tiene heridas profundas en uno de sus costados. Y dice que le causó un dolor tal que le hizo recordar ciertamente al Maestro y decir, si esto me duele, ¿cómo no le pudo haber dolido al Señor? Yo me acuerdo en esos dramas, yo recibí varios hinchazos. Otro me aventó con unas latas. Tengo una herida grande aquí y me herí de ahí y salí y me pusieron hasta cafelito, me echaron. Hasta solo le faltaba el azúcar ahí para hacer café. Y yo me acuerdo que era doloroso, pero era bonito el drama que se formaba en base al sacrificio de Jesucristo. Y uno lo veía hasta en cierto modo como poético. Pero cuando el Maestro dice, consumado es. Yo, hermano, no me imagino, yo le digo, Señor, qué momento más interesante a nivel estelar, porque nosotros solo vemos la naturaleza humana, nosotros vemos lo que aquí vemos, pero el entorno espiritual no lo vemos. Imagínense, Satanás creyendo que había vencido, y el Maestro dice, consumado es. Yo me imagino una onda estelar, algo increíble. Y luego cuando el Maestro muere, todos los demonios posiblemente celebrando y todo lo que pasó, no sea ni en el tercer cielo, no sean los ángeles. Pero ciertamente lo que no entendían es que el tercer día el Señor se iba a levantar. Y cuando esa piedra se abre y se rompe todo aquel sello romano que supuestamente no le daban permiso. Imagínense que los romanos no le daban permiso al Señor que se levantara, sino tenía que tocar al Señor. Mire, díganle a los romanos que vengan a quitar el sello. El Señor no tiene permiso de pedirle a nadie, porque Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de los señores. Y dice, haced esto, lo que leímos, en memoria de mí. Y dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte y su resurrección, porque una con otra no pueden habitar de sentidos separados, como ahora. Vemos cómo las escenas del mundo están cambiando. Vemos cómo la Biblia se está cumpliendo a cabalidad. Vemos cómo hay guerras y rumores de guerras.
como hay hambres, como hay pestilencias, lo que nos toca sufrir por esta enfermedad y lo que va a venir, o sea, esto no se ha acabado, hermanos. Ya lo que nos dio esta enfermedad, en 120 días, ya pasó el cassette, ya pasó todo. Si a usted le dio COVID, en 120 días está otra vez libre. Si el presidente le dio el carnet, bótelo ya, porque ya, si ya le pasó 120 días, no está inmune ya. Y vuelve otra vez a la lotería de la vida, porque la lotería es la vida. Entonces, solo uno nos da esperanza. Solo uno nos da ahorita. Y las esperanzas del maestro tenían un plan fundamental. Y eso de alguna manera nos llena de alegría y de gozo. ¿Por qué? Yo hace poco puse en el Twitter, me niego, y lo había puesto hace varios años y lo volví a poner. Increíblemente lo que puse fue cercano de todo lo que ha pasado. Me niego a creer ciertamente que el fin de la vida es una muerte en la tumba fría. La Biblia dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Pablo, y luego los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para ir con ellos juntamente en las nubes. Y será entonces el tribunal de Cristo, y entonces ahí será un mega evento, porque cada uno va a tener el premio que le correspondía en la vida. Cada uno va a tener ahí el premio justo de Dios para las obras que ellos hicieron. Y algunos brillarán como estrellas a perpetua luz, los que le enseñaban a las naciones. Y muchos serán exhibidos como los mártires del Maestro. Muchos serán exhibidos como gente que dieron todo lo que tuvieron, sus vidas, sus finanzas, todo para el servicio de Dios. Y así una cantidad de acciones grandes y fundamentales de parte del Maestro. Pero mientras tanto, nos toca recordar con dolor, pero creer con amor. Recordar con dolor, pero creer con amor y celebrar con la máxima reverencia posible. Hoy sí, hermanos, por favor. Si hay algún celular encendido, lo vamos a aventar allá a Mariona, lo vamos a ir allá. Tenemos que tener reverencia de este tiempo. Le voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar a servir los elementos de la Santa Cena. Que